Amigos, muy buenas noches. Estamos en este programa Oaxaca a fondo. Y este año, 2018, aparte de ser un año mágico, un año de muchas broncas, polendas, acciones, choques, violencia, tráfico de mil cosas como se están viendo, tenemos que 88.300.000 mexicanos entrar a votar, elegir 500 diputados, 128 senadores, 3.400 distintos puntos de votación popular y 30 gobernadores en 156.000 casillas con 1.400.000 gentes que van a ayudar al proceso electoral. Y para esto, bueno, pues tenemos aquí al doctor Gustavo Meixuero Nájera y como siempre a nuestro compañero Omar. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Omar, buenas noches. ¿qué vienes ahora ya? ¿Vas a sustituir totalmente a Jaime o qué pasa? Pues parece ser que sí. No, no es cierto. El amigo tiene que atender ahí unas cuestiones fuera del estado y con muchísimo gusto acudimos al llamado. No, bueno, pues es una cosa muy importante. Gustavo Meixuero es candidato al doctor en Planeación Estratégica por la Universidad de Anáhuac. Ha sido maestro en Desarrollo Regional del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Perdón, ahí sacaste la maestría, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Sí? Tiene especialidades y diplomados en análisis político, políticas públicas, proceso legislativo, opinión pública, en la Universidad George Washington, en la UNAM, en la Ibero, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En Gobernación, en la Secretaría de Gobernación, ha sido director de atención a organizaciones civiles y director de apoyos a instituciones políticas, sociales y civiles. Es escritor, colaborador de publicaciones, maestro universitario, investigador, y el 30 de septiembre de 2014, por concurso de oposición, llegaste como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ya me dio miedo, fíjate, con este currículum, ¿no? No, pero Gustavo, solamente a tus órdenes. Muchísimas gracias, Sócrates, muchísimas gracias, Omar, por darme la oportunidad de charlar con ustedes y un poquito con el auditorio que lo sigue en este programa, ¿no? Y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, Gustavo, que cuando nosotros vemos gente preparada en este país, nos da gusto. Nos da gusto porque sabemos los esfuerzos que has tenido que pasar para tener todo esto. Y el buscar por concurso de oposición llegar a este puesto de presidente del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, ¿lo hiciste para buscar una chamba o lo hiciste porque querías realmente, porque te llama la atención, porque quieres participar para una democracia en este país que le urge, que necesitamos modificar muchas cosas? ¿Por qué lo hiciste? Fue un proceso muy interesante y te agradezco mucho la pregunta. Fue hace ya poco más de 3 años. En el 2014 sale una reforma político-electoral que, dentro de otras cosas, quita de los institutos electorales que había en el país, quita la facultad a los estados, a las entidades, a los congresos de los estados, de nombrar directamente a los consejeros, consejeras de los institutos electorales. Esto se dio principalmente porque había la percepción al interior del sistema de partidos políticos que los congresos locales o a veces los gobernadores de los estados metían mano, ¿no?, en la designación de las gentes que organizan y arbitran las elecciones locales. Entonces se dio la reforma político-electoral que, dentro de otras cosas, señaló una metodología, todo un concurso público para que
el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fuera quien seleccionara a las personas integrantes de los consejos generales de los institutos estatales electorales. Y no fue por un trabajo. Yo, afortunadamente, en aquella época, era yo director en un centro de investigación del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal, que también concursé y gané por oposición. Yo era miembro del servicio profesional de la Cámara de Diputados Federal, pero con mucho interés siempre en los procesos electorales, en democracia, en procesos electorales, en el sistema democrático, y me interesaba participar y poner un granito de arena en el proceso de transformación democrática de mi estado, de mi entidad. Yo residía en la Ciudad de México, pero siempre con muchas ganas de participar aquí, y así fue que me animé. Me inscribí a un concurso de oposición, y el concurso de oposición fue muy interesante porque constó de varias etapas. Fue primero un examen desarrollado por el Ceneval. Posteriormente, a los que pasaron ese examen se les dio un tema, a desarrollar un tema, y tenían que desarrollar un ensayo que fue calificado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente hubo una revisión curricular, posteriormente, en fin, distintas etapas, hasta que todos los que nos inscribimos en un momento fuimos pasando las distintas etapas hasta quedar en una entrevista que nos hicieron los consejeros nacionales, y finalmente fue una propuesta que salió de los consejeros al pleno del Consejo Nacional del INE, y finalmente la designación, y tuve para mí la fortuna y la verdad el honor, ¿no?, de que me eligieran presidente de este Consejo General en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Quitamos el dedo. No fue una designación, o sea, fue más bien a través de un concurso de oposición, la suma de diferentes resultados. Y pero lo que pasa, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos, pues éramos señalados de alguna forma, pues quienes integramos, que veníamos designados, pues, por una cachucha, ¿no? Por un partido político. No, nada que ver. Hay un trabajo. A mí me queda muy claro que si hubiese tenido injerencia los partidos políticos en la designación del Consejo General yo no estaría aquí, y mucho menos sería presidente. Ahora, maestro Gustavo, hablar de la confianza, que para allá va el tema del órgano, del árbitro electoral, pues en muchas ocasiones, desde que tengo uso de razón, pues se habla del fraude, ¿no? En el momento de la elección, en el momento del conteo, en la famosa caída de los sistemas. Hoy día existe debiera de existir la plena confianza de la ciudadanía que este órgano, este árbitro en temas locales, es apartidista, está encargado en la búsqueda de esa democracia, de todo lo que representa, que daba ahorita números Sócrates, de todo lo que representa un proceso electoral, la gente, el dinero, las casillas, la organización, la inscripción de candidatos, revisión de documentos, revisión de todo lo que conlleva un proceso electoral. Pues yo te diría que la confianza es algo que se gana en las instituciones día a día con su quehacer. Y creo que lo que este órgano electoral ha venido demostrando es que la toma de sus decisiones a veces gustan a unos, no gustan a otros, pero siempre son tomadas con base en la legalidad, en la interpretación de la ley, y de una forma completamente imparcial. Sin embargo,
¿Qué mejor mérito de confianza, por ejemplo, que puede haber? Nosotros en el instituto lo que hemos tratado de hacer es una invitación abierta a toda la ciudadanía para que los ciudadanos, las ciudadanas participen en el proceso electoral y lo estén observando de cerca. O sea, no es lo mismo que te cuenten, Claro. que se suman más los votos, que se hace ahí chanchullo en las casillas, etcétera. Que se va la luz, Que apaga se la va la pantalla luz, del sistema ¿no? y aparece con y otro con número. con otros datos. No, el proceso electoral tiene una serie de etapas, de mecanismos y de sinergias que en realidad lo que aparece al final es el resultado de la voluntad ciudadana. Y qué mejor manera que los ciudadanos, las ciudadanas puedan observar de primera mano, ¿no?, al frente de las casillas, cuál es el proceso de votación, cómo un ciudadano se acerca a la casilla, entrega su credencial de elector, el funcionario de casilla revisa que esté en la lista electoral, ¿no? Si no está, no se le puede dar la boleta. Si está, se le da la boleta electoral. El ciudadano tiene que irse a la mampara para que de forma libre, directa, secreta, marque la opción de su preferencia, regresar, depositar el voto en la urna y continuar. Y eso se hace durante toda la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se cierran las casillas y todavía los ciudadanos que están como observadores electorales lo que pueden observar es la forma en cómo los funcionarios de casilla, que déjenme decirte, son ciudadanos, ¿no?, son como nosotros. O sea, seguramente en la sección donde te toque votar, pues serán tus vecinos, ¿no?, los vecinos de nosotros, quienes fueron insaculados por el INE, es decir, al azar, se escogieron al azar, se capacitaron y finalmente son los que están ahí, funcionarios de casilla, y son ellos los que reparten las boletas, los que le entregan a la ciudadanía las boletas electorales y los que cuentan los votos. Estas personas, ciudadanos, son la máxima autoridad en la casilla electoral y son los que determinan cuántos votos sacó un partido, el otro candidato, ¿no?, y publican los resultados de esa casilla, levantan las actas, publican los resultados y al final todavía esos resultados son trasladados a un centro de acopio en donde se capturan esos resultados, se van subiendo a un sistema de cómputo preliminar que le llamamos PREP, ¿no?, el programa preliminar de resultados, el programa de resultados preliminares. Se capturan esos votos tienen un doble o triple sistema de chequeo, es decir, se captura, pasa a un supervisor que supervisa si lo que se está capturando en el sistema es lo que aparece en la copia, en la digitalización del acta de escrutinio y cómputo, y nuevamente un doble checado hasta que finalmente aparece en el registro PREP. Todo esto puede ser observado por la ciudadanía y darse cuenta de cuál es el mecanismo y el proceso. Es muy importante, nosotros seguimos haciendo una invitación abierta a ciudadanos oaxaqueños. Por cierto, hacemos una invitación a través de estas cámaras para que se acerquen al IEPCO y tengan la oportunidad de observar cómo se realiza el proceso electoral, porque solamente los ciudadanos que dan fe de todo esto sin ningún interés partidista, ¿no?, son los que pueden ayudar a dar credibilidad y confianza a todo este proceso que sí, coordinamos las autoridades electorales, pero que desarrollamos los ciudadanos. Son 1.400.000 funcionarios de casilla, 156.000 casillas. ¿En Oaxaca cuántos? En Oaxaca, ¿qué es lo que...? En Oaxaca se van a instalar alrededor de 5.400 casillas. 5.400 casillas, van a votar aproximadamente 2.9 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas, van a poder emitir su voto, y vamos a elegir diputados locales y presidentes municipales. Pero es una elección concurrente, es decir,
por primera ocasión en Oaxaca concurriremos a las urnas para elegir tanto representantes federales como representantes locales. Por eso decimos que es una elección concurrente. Representantes federales elegiremos presidente de la República, senadurías y diputados federales. Y representantes locales elegiremos diputados locales, que el Congreso del Estado se conforma por 42 diputados locales, 25 de mayoría relativa, 17 de representación proporcional, y elegiremos 153 autoridades municipales, cabildos municipales, presidentes municipales, pues, ¿no? Presidencias municipales en los 153 municipios que eligen a sus autoridades por sistema de partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que en 153 municipios los ciudadanos recibiremos 5 boletas: presidentes, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Pero en 417 municipios recibiremos 4 boletas. La boleta que no recibiremos es la de presidentes municipales, porque en esos 417 municipios eligen a sus autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres, sistemas normativos indígenas. Ahora, Gustavo, ¿qué tan complejo puede ser Oaxaca, organizar elecciones en Oaxaca? Yo he estado en otros estados y hablando con políticos me decían, si quieres aprender a hacer política, vete a Oaxaca. Vive un proceso electoral en Oaxaca. Desde este punto de vista, el ser el árbitro, el presidente de este órgano encargado de la elección, ¿qué tan complicado es organizar estas elecciones? Bueno, en general, organizar las elecciones siempre es muy complejo. Es una serie de mecanismos, todo con base en la ley, todo con base en la norma, todo lleva un procedimiento, una serie de procedimientos, y sí es muy complejo. Es muy complejo porque no es lo mismo organizar 153 municipios que van a elegir a sus presidentes municipales, que en otros estados probablemente eligen 5 o 6 municipios a sus presidentes municipales, ¿no? Oaxaca tiene características pues es el estado que tiene el mayor número de municipios en la entidad, muy dispersos, con difícil acceso, con difícil orografía, y no solamente eso, los lugares en donde se tienen que instalar las casillas en las presidencias municipales, sino tenemos alrededor de más de 2,000 comunidades pertenecientes a estos 150 a los 570 municipios, en donde hay una dispersión de comunidades que se tiene que acercar las casillas. En este proceso electoral, el INE, en coordinación con el IEPCO, es facultad del INE instalar las casillas, pero se determinó aumentar el número de casillas extraordinarias en la entidad, de tal forma que por primera vez en la entidad va a haber casillas en lugares, en localidades que anteriormente tenían que desplazarse a lo mejor 1 hora, a lo mejor 2 horas, para llegar a la casilla más cercana y poder ahí votar. En esta ocasión se está haciendo un esfuerzo de acercar la casilla a este tipo de comunidades. Poco más de 400 casillas son en estas condiciones. Por eso vamos a instalar alrededor de 5,400 casillas en la entidad. Con los grupos étnicos, Gustavo, que tenemos en Oaxaca, más o menos 14 grupos étnicos. Solamente en zapoteco tenemos 10 variedades dialectales zapoteco que no se entienden entre ellas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra que se interesen en la votación, que vayan a votar, o están coordinados, como lo hemos visto en algunas ocasiones, a través de los viejos caciques pueblerinos y de esas regiones, que son los que operan y manejan y hacen lo que quieren, y al final de cuentas acá no nos tragamos? Bueno, es muy interesante lo que comentas. Te voy a comentar un antes y una ahora. Me gusta. Anteriormente, las elecciones en los municipios o en los distritos son coordinados por la autoridad electoral, pero por órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral. Estos órganos desconcentrados son los consejos distritales para las elecciones de diputados o los consejos municipales. Anteriormente, hace muchos años, ¿cómo se integraban estos consejos municipales?
Era básicamente por la determinación del presidente municipal o de las autoridades municipales. El que tuviera el poder, a final de cuentas. Los que decían, pues estos son los integrantes del consejo. Ahora no. Ahora existe un lineamiento, un mecanismo, hay una selección, de igual forma hay un concurso para integrar estos órganos, ¿no? Se hace una convocatoria, gente, ciudadanos, ciudadanas interesadas se inscriben en esta convocatoria, se les da una guía de estudio por parte del instituto para que conozcan la normatividad básica electoral. Alrededor de 2,000 personas en la entidad se inscribieron para integrar los consejos municipales. Hubo un examen y posteriormente del examen una revisión curricular y una entrevista con consejeros distritales o con consejeros estatales. Y con base en esta calificación, el Consejo General determinó la integración de los órganos municipales. Es decir, antes, hace varios años, era como tú dices, ¿no?, una designación dedazo por parte de las autoridades. El día de hoy es un concurso, una selección a través de una convocatoria pública. Entonces, es un primer eslabón en este armado de la organización. ¿Y qué estamos haciendo ahorita para invitar a la población? Pues, por supuesto, lo que tenemos que hacer es difundir que el próximo 1 de julio estaremos convocados a las urnas para elegir, sí, presidente de la República, pero también representantes estatales. Y es muy importante que la gente sepa que va a elegir a sus presidentes municipales en estos 153 municipios y a su Congreso del Estado. Y por primera ocasión también tenemos una campaña de difusión, por lo menos en las principales lenguas indígenas del Estado. Esta promoción a través de los spots de radio y televisión a los que tiene derecho el instituto está haciendo una promoción y una invitación a la ciudadanía en las principales lenguas indígenas que se hablan en la entidad. De igual forma, se está haciendo distribución de carteles para pegar en los sitios públicos de las comunidades en su idioma, no en español, para que la gente que no habla español o tiene como primera lengua su lengua indígena antes que el español pueda tener también conocimiento de qué se trata y qué va, y que pueda informarse a través de las distintas opciones y acudir a las urnas el próximo 1 de julio para elegir a sus representantes estatales. Hablar de los participantes de esta batalla electoral, por supuesto, es de los partidos políticos. Hubo hace unas semanas una huelga de hambre, retención de personal del propio instituto con ese asunto del Partido de Mujeres Revolucionarias, que a final de cuentas se le otorga su registro. ¿Es correcto? Es correcto. Hubo una sentencia por parte del tribunal que ordenaba hacer una revisión de las cédulas de afiliación del Partido de Mujeres Revolucionarias. Ordenó al INE y al IEPCO hacer este procedimiento y nosotros teníamos que hacer la tarea. Y básicamente lo que teníamos que determinar era si a partir de una revisión de estas cédulas de afiliación se cumplía con un requisito que era la dispersión de estas cédulas en el número de municipios. Nosotros teníamos que hacer esta tarea de revisión. Era un mandato, ahí estaba mandatado y ahí estaba el procedimiento. La organización Lexi, que era la que estaba buscando este registro, decidió hacer ahí una serie de actividades en la cual creo que no vale la pena entrar, darle la vuelta a la página, pero sí decir, porque luego dicen, si les dimos el registro por la presión que estaban ejerciendo, no, nada que ver. Por supuesto, el instituto en su momento descalificó la serie de actividades que
una serie de prácticas fuera, digamos, como de las prácticas democráticas, las descalificó, pero cumpliendo la revisión de lo que nos mandató el tribunal, el órgano pudo determinar que había la dispersión de estas cédulas ciudadanas en 2/3 partes de los municipios de la entidad, y con ese requisito, que era el único que había determinado el tribunal que le faltaba, con base en ese requisito y no en presiones. No por el tema de la huelga de hambre ni la retención de personal, tuvo nada que ver. La toma de decisión del Consejo General siempre será pegada a alineamiento, a derecho, a normatividad, ¿no? Y el Consejo General determinó otorgar el registro a este partido político, el Partido de Mujeres Revolucionarias, y el día de hoy tiene inscritos candidatos, candidatas, ¿no? Es un partido que postuló candidatos a presidentes municipales en cerca de 90 municipios, en casi la totalidad de los distritos electorales. ¿No están obligados a presentar candidatos o proponer candidatos, perdón, en todos los municipios? No, ningún partido político tiene la obligación de postular en todos los municipios, ¿no? En los 153. Un partido político puede proponer en donde determine. Puede inscribir a lo mejor 12, 15, 17, ¿no? Para distritos o en los municipios que determine. Lo que sí están obligados es, por ejemplo, para inscribir candidatos de representación proporcional, que son 17 los candidatos de ERP que deben de inscribir, deben de registrar candidatos de mayoría relativa en por lo menos 12 de los 25 distritos. Fíjate qué interesante es esto, Gustavo, porque bueno, hay cambios fundamentales. Yo soy de la vieja guardia, pero muy vieja guardia. Yo también. No, yo tengo 73 años, Gustavo. Y bueno, a mí me asombraba ver a los rancheros tejanados con la pistola al lado. Nada de charolas, charolonas, que eran importantes, porque eso era lo que peleaban los diputados, ¿verdad? Decían, por cierto, hay un dicho, un chiste por ahí que dice que desde que los diputados cambiaron los sombreros por las diademas y las charolas por los polveros y por los celulares, pues bueno, eso se lo llevó el tren, ¿no? Pero yo creo que hay un cambio importante. Un cambio en donde los ciudadanos ya tenemos que participar, que es la parte más importante. Pero, pues bueno, vamos a un corte y vamos a regresar sobre esto. ¿Cuál es la obligación ciudadana para participar y cómo lo tenemos que hacer para defender la democracia y que no nos den a tole con el dedo? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Omar. Vamos al corte, regresamos. Vamos al corte y regresamos. Amigos, continuamos con Oaxaca a fondo, con Gustavo Meixuero Nájera. Realmente impresionante el currículum. A mí todavía me tiene apantallado, Omar, ¿no? Pero sí creo una cosa importante. Lo que mucha gente tiene o tenía desconfianza, yo era una de las gentes, yo muchos años no voté. ¿Para qué? ¿Para qué voy a votar? Ya está designado, ya está el dedo, ¿verdad? Ahora tenemos varios partidos políticos. Aquí PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, este partido de las mujeres Revolucionarias, el PUB, el PAN. Hay un PUB. Sí, el no PSD. me vayas a decir que es como el que decía Sócrates. No. El que decía es Partido Sócrates. Unidad Popular el de aquí. Ese es otro. No, yo me quedé con el PUB aquel de Monterrey. ¿No? Pero tenemos todo eso y los mexicanos a veces nos dejamos mucho y decimos, no, pues que lo hagan, a ver cómo les sale. Y si salió bien,
Pues no, o sea, a lo mejor metieron manita ahí, hicieron alguna trácala porque no ganó mi candidato, entonces yo no estoy de acuerdo y seguramente compraron, metieron la trácala, pagaron, etcétera, Tan una serie cerradas, de ¿no? cosas. Como la de Calderón y Bueno, ya Andrés Manuel. ahí ya nos pones a llorar. Estamos hablando de la actualidad, ¿no? No, mira lo que dejó Calderón, ¿no? 200 y pico de miles de muertos. En fin, bueno, pero ese ya es otro tema de política, ¿no? ¿Cómo logramos convencer a los jóvenes? Que tú hablas con los jóvenes y les dices, bueno, ¿y tú por quién vas a votar? Yo, me vale. Y hacen estadísticas y hacen una serie de cosas y sacan, pues de acuerdo con el que paga a veces las estadísticas esas, pues así se manda, ¿verdad? Dicen, va a ganar fulano y los jóvenes van a votar por fulano y por mengano y hablas tú con los jóvenes diciendo, son puras mamadas, ¿no? Porque no es cierto, no estamos nosotros en eso. Tenemos 7 millones de mexicanos jóvenes que ni estudian ni trabajan, millones de jóvenes que no tienen posibilidades de nada, no solamente ya ni de estudiar ni de trabajar, sino siquiera de tener un avance en su propia vida. ¿Y cómo convencemos a toda esta gente para que vote, para que participe, para que realmente entendamos que si queremos cambiar, lo único que no podemos ser es ser indiferentes? Es completamente correcto. Fíjate que qué interesante reflexión la que apuntas, porque venimos de una construcción de la desconfianza. Este sistema electoral que hoy nos rige fue construido con base en la desconfianza. Desconfianza que se originaba en una era donde existía un solo partido político y los otros pues, eran prácticamente testimoniales, en donde quien iba a las elecciones pues sabía, ¿no?, de antemano, pues quién iba a ganar. Bueno, te nombraban candidato y ya despachabas como presidente municipal, como diputado o gobernador. A lo mejor se ha caído. A lo mejor algunas de las personas que nos hacen el favor de vernos y que lo siguen ustedes, no sepa que en 1976, en la elección presidencial de 1976, que seguramente yo ya había dicho, tú no, pero déjame te cuento, ¿no? Chavito. Hubo un solo candidato a la presidencia de la República. López Portillo. José López Portillo. Un solo candidato. Es más, él en sus memorias dice que si únicamente su mamá hubiera votado por él, ganaba la elección. Así es. Hubo un solo candidato. Eso hoy no lo tenemos. Ha sido una construcción después de muchos años de un régimen de una transición a la democracia hasta finalmente llegar a la primera transición en el año 2000, con unas reglas electorales que poco a poco fueron abriendo el sistema que hoy permite que exista una incertidumbre como en la elección presidencial de 2006, en donde la elección presidencial fue muy cerrada, muy competida y quien ganó por un 0.56% de la población. Esto que sucedió en 2006 era ilógico de pensar 40 años antes. Bueno, todavía lo pensamos, porque hubo otras chapuzas por ahí, pero hizo la maestra, el Bester, etcétera. Pero a lo que voy pero ahorita se puede hacer. Pero a lo que voy es, no se pensaba que hubiera competencia. Hoy, en las elecciones que hoy tenemos, a la hora de que se registran los candidatos, todavía existe una incertidumbre de quién puede ganar la elección. Es decir, hay una competencia real entre distintas fuerzas políticas, entre distintos partidos políticos, y lo vamos a ver seguramente lo que vamos a observar es que los diferentes partidos van a tener ganadores a nivel federal, a nivel distrito federal, a nivel distrito local o a nivel municipal, porque la pluralidad que existe entre los mexicanos, las mexicanas, es lo que vamos a observar.
Los jóvenes, es importantísimo la participación de los jóvenes. Fíjate, los jóvenes que van a participar por primera vez en el 2018, es decir, el próximo 1 de julio, ya nacieron en un régimen de alternancia, ya nacieron en una época democrática. Cuando tú y yo nacimos en una época probablemente de partido único o de partido hegemónico, con otra perspectiva. Los jóvenes que hoy día van a ir a votar nacieron en el 2000, y en el 2000 ya tuvimos una primera alternancia con reglas democráticas. Estos jóvenes conocen la historia de que hubo un partido hegemónico y que hubo un partido único y reglas autoritarias con las que se hacían las elecciones, lo conocen por la historia o por las anécdotas o por las pláticas que tienen personas mayores como tú, como yo, con ellos. Estas personas que hoy tienen la oportunidad de ir a votar, las jóvenes hace muchos años no tenían esa oportunidad. Hoy día sí la tienen y hoy día es importantísimo que puedan informarse de las distintas opciones que eligen, ver el menú, ver qué les gusta del menú y qué no les gusta, y con base en información ir y emitir su voto el próximo 1 de junio. También el tema de la participación del electorado en general, ¿no? Porque venía de un número tremendo, el 75% de los que no participaban en el proceso electoral, del abstencionismo, ha subido a esa participación, ¿no? Eso también es producto de este proceso de cambios en tema democráticos de elecciones. Pues hoy en día existe una participación alrededor de más de 5 de cada 10 participa en las elecciones. En las elecciones presidenciales se ha llegado a poco más de 6 de cada 10. En las elecciones de gobernador que tuvimos hace un par de años, en el 2016, ha sido la participación de los oaxaqueños y oaxaqueñas más alta en las elecciones locales de los últimos años. Tuvimos una participación de poco más de 6 de cada 10 participaron en la elección, es decir, alrededor del 60%. Los estadísticos estiman, con base en las mediciones que están haciendo, que en esta elección del próximo 1 de julio, poco igual, más de 6 de cada 10 electores acudirán a las urnas, pero qué mejor que entre mayor número de oaxaqueños y oaxaqueñas y de mexicanos acudamos a las urnas, eligemos a las autoridades que nos van a representar. El otro problema, Gustavo, hay una gran desconfianza a los partidos políticos. Es decir, esto ha sido muy general, se ha visto, se ha movido. Los partidos ya no son los partidos de masas, ni el PRI, que era el clásico partido de masas, el PRD, el PSUV, que fueron partidos de masas, ya quedaron eso fuera. Ahora es grupitos de gentes que manejan los partidos. Por no decirles mafias, pero podrían ser mafias. Esto ha generado un profundo rechazo y esto obligó inclusive a que el propio instituto aceptara y propiciara los candidatos independientes. Que todos decimos, bueno, independientes no obtienen nada, pero bueno, traen su cola. Es decir, ¿esto qué? ¿Cómo va a generarse aquí en Oaxaca? ¿Hay candidatos independientes? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Cómo se hace eso? Hay candidatos independientes en Oaxaca y el candidato independiente lo que significa es que no está siendo postulado por un partido político. Esto es lo que significa, ¿no? Que no está siendo postulado por un partido político. Y en términos de una maximización de derechos políticos de los ciudadanos, la interpretación es que cualquier persona tiene el derecho tanto de votar como de ser votada. Claro. Cualquier persona, pertenezca a un partido político o no pertenezca a un partido político. Es decir, una persona que participa dentro de un partido político y no es postulado por el partido político, tiene su derecho de, si quiere, poder participar y ser postulado. Para ser postulado como candidato independiente hay todo un procedimiento igual. Lo que tiene que hacer básicamente es
que exista un número de ciudadanos y ciudadanas que respalden su postulación, tiene que haber un número de adhesiones. El 2% se pide en Oaxaca para que de la circunscripción uninominal en la que va a participar, es decir, si va a ser un candidato a presidente municipal, tiene municipal el 2% de su padrón municipal, ¿no? Exacto, de su padrón electoral. Si es del distrito, igual el 2%, o si es del estado para competir para gobernador, igual el 2%. Tiene que una serie de requisitos, que esos no los hace el órgano, esos los ponen los legisladores. Esos requisitos los ponen los legisladores, así está en la ley, nosotros nada más lo operacionalizamos, ¿no? Y sí hay candidatos independientes. En este proceso electoral, alrededor de 35 personas decidieron inscribirse por este proceso, complementaron los requisitos alrededor de 28, ¿no? Y son 28 candidatos los que seguramente tendremos en las boletas, si es que el Consejo General del Instituto aprueba su registro para participar. La mayoría de ellos son para presidentes o presidentas municipales y uno competirá a una diputación. Ahora, Gustavo, ¿ya organizaste? ¿Ya están los registros? ¿Ya validaste esos registros? Se llega el día de la jornada. ¿Y luego qué hace el IEPCO? Bueno, aguantar las pedradas. Pedir apoyo de la policía estatal para una cosa las pedradas y otras cosas, ¿no? Bueno, es que las tiene que aguantar. Bueno, lo que pasa es que es como en un partido de fútbol, ¿no? Pues hay quien le va a un equipo y hay quien le va al otro equipo. El resultado, pues, el resultado del partido, es decir, cómo se comporten los jugadores en la cancha y los goles que metan, pues será resultado del juego de ellos, ¿no? Sí, el árbitro lo que tiene que hacer es aplicar las normas y aplicar la ley para que ese juego transcurra conforme a las reglas, ¿no? Pero pues siempre habrá una parte del público que está observando el juego que no estará de acuerdo con el resultado del partido, ¿no? Y pues ¿a quién le echas la culpa? A veces. El árbitro. No, a veces, siempre, ¿no? Siempre. ¿No? Sí. En fin, es parte de esto, pero creo que también hay que entender que aunque exista una parte de la población, de la ciudadanía que no le gusta el resultado electoral, muy probablemente haya un sesgo atrás de esa preconcepción que va orientada en función de que pues tenía una preferencia y que con base en esa preferencia está emitiendo una opinión de que no le gusta el resultado. Pero es algo que eso forma parte de la democracia, de eso tenemos que formar parte, ¿no? Pero ahí hay algo bien importante. Fíjate, yo espero que sea más pronto que tarde, que llegue el día en que la responsabilidad democrática de todos los actores políticos que participan en la elección reconozcan los resultados de la votación de los ciudadanos en las urnas. Lo que tenemos, voy a dar un ejemplo. La elección pasada a gobernador, todavía se estaban contando los votos en las urnas, todavía ni siquiera se llenaban las actas en muchas casillas, ¿no? Y había candidatos a gobernador que salieron a decirle a la opinión pública, ellos decían, con actas en la mano, declarándose triunfadores de la contienda electoral. Yo me pregunto cómo alguien puede declararse triunfador sin tener ni siquiera los resultados de las actas, cuando las actas se estaban apenas contando los votos. A eso voy un poco cuando digo que la responsabilidad democrática de los actores políticos, porque cuando los actores políticos reconozcan quién ganó la elección con base en la votación y quién perdió la elección, creo que también
iremos haciendo Gustavo. un sistema en el que abone a todo esto y abone a la confianza de la organización también de las elecciones y la confianza de los actores políticos y en el sistema de Pero partidos acabas de dar un políticos. clavo, un punto vital. Una imprudencia, por no decir una provocación de los candidatos que se declaran antes de tener los resultados, puede provocar inclusive una violencia. Es correcto. ¿Y esto cómo lo podemos evitar los ciudadanos? Es decir, ¿o qué? ¿O lo pueden hacer impunemente? ¿O no tienen una sanción? Mira, es un delito electoral que el día de la jornada salga algún actor político o un partido político a proporcionar información falsa a la ciudadanía. Sí está tipificado como un delito. Y bueno, hay instancias encargadas de perseguir e investigar los delitos electorales, que no es el órgano administrativo electoral. Nosotros en el instituto nos encargamos de organizar la elección, contar los votos y decirle a la ciudadanía el resultado de esa votación. Otra instancia, que es, por ejemplo, el Tribunal Electoral, es la encargada de dirimir las controversias que suceden entre los jugadores, ¿no? Y si algún jugador se manifiesta que está en contra de la decisión de la autoridad responsable. Para eso existen los tribunales. Y existe el tribunal local, y si no están satisfechos con ese tribunal, con la sentencia del tribunal local, todavía tienen una instancia superior en la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si no están conformes con esa sentencia, pueden acudir a la máxima instancia, que es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, un sistema de justicia electoral, también de gerencia, de justiciabilidad electoral que nos hemos dado los mexicanos en distintas instancias para esto. Y otro órgano adicional, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya sea la FEPADE Nacional o la Fiscalía especializada en la entidad, que es la encargada de perseguir, investigar los delitos electorales y hacerlo del conocimiento de un juez para en su momento determinar la sanción a que compete. Ahora, Gustavo, el tema también es mucho de percepción, porque ahorita que decía Sócrates, vimos, por ejemplo, en la elección del Estado de México, cómo Andrés Manuel empezó a desacreditar el órgano electoral antes de que culminara la jornada, ¿no? Nos están vendidos, ya nos quieren ganar, el fraude y el fraude. Entonces la gente se queda con esa percepción, sobre todo quienes son seguidores de quien lo está diciendo. Con estas controversias de llevarlo al tribunal local, luego Sala Jalapa y finalmente al Poder Judicial de la Federación, y ya se extendió por parte del árbitro electoral la constancia de mayoría, y a la mera le dicen, no, ya no eres, es fulano, o es perengana. No empieza también a todos esos tiempos, que es un proceso, al final de cuentas son juicios que pueden llevarse tiempos determinados, no es la percepción, esa percepción que abona a decir, es que hubo fraude, es que así no era, es que la desconfianza está en presente todavía, y sobre todo la corrupción. Fíjate que, las autoridades electorales tienen que hacer su trabajo, y cuando alguien impugna una decisión electoral, por ejemplo una constancia, ¿no? Y la lleva a los tribunales también pueden tener tiempos y dictar una sentencia mucho después. Y luego se dice pues, que hubo fraude, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente creo que existen las instancias para poder dirimir estas controversias y poder ante un sistema de justicia electoral pues determinar con base en la ley quién tiene la razón. Ahora, ¿por qué se generan a veces estas percepciones? Vuelvo al punto. La verdad, yo espero ver que me toque ver, porque sería una ganancia social increíble, la responsabilidad democrática de aceptar los resultados electorales. Es decir, quien ganó, pues ganó. Quien perdió, pues perdió. Piensa que ganó,
está bien, que lo manifieste ante la autoridad electoral, ante el lo tribunal, compruebe. que lo compruebe. Pero si la autoridad le comprueba a él que no tiene la razón, Reconocer también esa derrota. reconocer también esa ¿Qué ha derrota. pasado aquí? También de reconocer esa derrota, porque tiene él la obligación de ir con su electorado y decirle, ¿saben qué? Ya hubo una determinación judicial que le da la razón a X y Z, porque todo esto abona en la propia confianza de las autoridades electorales. ¿Qué pasa cuando algún perdedor en la contienda, a razón de que ya le comprobó la ciudadanía que no votó por él, ya le comprobó la autoridad electoral que la suma de votos no le favorece, y ya le comprobó la autoridad jurisdiccional que no le asiste la razón? Y con todo eso, él va con sus seguidores, él o ella va con sus seguidores y le dicen, me hizo trampa. Eso abona a que exista Ese clima de desconfianza, ¿no? un clima de desconfianza que no abona tampoco en la ciudadanía. Yo creo que pues hay que decirle a la ciudadanía la verdad, hay que decirle de frente a la ciudadanía y hay que tener la responsabilidad democrática para aceptar que cuando ganaron, pero también cuando perdieron. Porque solamente así vamos a poder construir un andamiaje institucional sólido que le dé la garantía, no solamente del deber ser, sino le dé la garantía a la ciudadanía de que las instituciones se rigen no por cuestiones políticas, sino con base en una interpretación de la ley. Y vuelvo a un punto que tú decías, ¿y por qué es importante que los jóvenes participen? Porque ¿sabes quién es? Hay que decirle a los jóvenes, ¿saben quién hace las leyes? Los diputados que ellos eligen. ¿Saben? O que no eligieron. O que no eligieron. ¿Saben quién dicta las principales políticas que rigen el andamiaje económico, gubernamental, de seguridad, con que nos regimos nosotros? Los diputados, que eligieron o que no eligieron. Que si nos aumentaron los impuestos, que si nos aumentaron los salarios mínimos. O políticas que crean empleos, o que restringen empleos, eso no etcétera. existe en una campaña política hoy día. Hoy escuchamos a varios prometer que van a construir el techado, que van a pavimentar, que van a poner un muro de contención, que la escuela, lo decíamos en otros programas, o sea, si un candidato llega y le dice, yo voy a reformar el artículo 45 en su párrafo 3, la gente se va a ir, la gente ni siquiera va a votar, ni siquiera le interesa, ni siquiera sabe qué es el artículo 46, porque también el político no sabe vender cuál es su principal función llegando a esos lugares, a esas curules, como decías. Son leyes que te rigen, son leyes que te obligan, que te benefician o te perjudican. Si tú le explicas a la gente que ese artículo se va a transformar en un mejor empleo, con un mejor salario, garantizándote una salud pública de calidad, con una educación pública de calidad, entonces posiblemente la gente diga sí. Y entonces ya no vas a necesitar que el político o el diputado te dé dinero para que vayas y construyas tu techado, tu muro de contención, tu pavimentación. Eso que a final de cuentas le compete al Poder Ejecutivo. Y creo que hay que hacer una revisión puntual de nuestro sistema de comunicación política, porque esto que tienen que comunicar los candidatos aspirantes a legisladores, no lo pueden decir en un spot de 30 segundos, ¿no? Y menos en un spot genérico. Pero yo he estado visitando algunas universidades y he hecho una invitación a los jóvenes universitarios, porque hay que decirle también a la ciudadanía, a ver, todos los partidos políticos están obligados a presentar un documento que se llama Plataforma Político-Electoral. ¿Qué es la Plataforma Político-Electoral? Su programa de actividades políticas, sociales, económicas, etcétera, que lleva como campaña. ¿Qué mejor, por ejemplo, que al interior de las universidades, los jóvenes universitarios, eso que los partidos no dan a conocer a veces y que los candidatos no dan a conocer, pero que tienen la responsabilidad de dar a conocer a la ciudadanía, esos documentos están en la página. Y que obligadamente se la dan a la autoridad electoral. Y que obligadamente se la dan a la autoridad electoral. Abonando lo que dices, ahora tienen una ventaja. Antes nos apaleaban, salíamos. Ahora lo pueden decir. Ahora lo pueden decir. Lo pueden decir ahí.
Si no lo dicen es por cobardes. Y mira un ¿verdad? Y si ejercicio. no participan es por cobardes. Y mira un ejercicio muy padre. Es decir, es cierto, porque antes Nos apaleaban. Es correcto. Nos metieron a la cárcel. Nos mataron. Sí, de la Entonces, esto persecución es otra directa. cosa. Esta es una herramienta que hoy día los jóvenes de ayer le dieron a los jóvenes de hoy y que los jóvenes de hoy, la verdad, pueden aprovechar. ¿Qué ejercicio tan rico podría hacerse, por ejemplo, al interior de las universidades, de que los jóvenes universitarios tuvieran un poquito de interés en descargar de la página de la autoridad electoral las plataformas de los partidos políticos y poder analizarlas? Yo le digo a los jóvenes universitarios, inviten a los candidatos, pregúntenles sobre estos documentos que ellos dan No van. y cuestiónenlos. Muchos no van. Cuestiónenlos, No van. pregúntenlos, para que solamente así se informen ustedes los jóvenes y con base en un voto informado, en una comparativa entre las diferentes opciones, tengan la capacidad de elegir. Creo que esa es la base. Ese sería un ejercicio muy rico que pudieran hacer los jóvenes universitarios. Gustavo, por desgracia, mira, se nos va el tiempo. Ya cuando nos comenzamos a poner ya de veras. Gustavo Meixuero Nájera, indiscutiblemente ha sido muy valiosa tu participación, nos das una cátedra. Ahora sí sabemos por qué estás ahí. Te agradezco. ¿Sí? Omar, Gracias, dos Cortés. y Presidente, bueno, extrañamos consejero a nuestro presidente. amigo, ¿verdad? Sí, ya hay que perdonarlo, ¿no? Ya Lo perdónalo perdonamos. para que venga. Bueno, ya te perdonamos, Jaime Velázquez, ya puedes venir a los programas. Muchísimas gracias por esta invitación a poder venir a charlar un ratito con ustedes. Salúdenme a Jaime, por favor. Por supuesto. Y un saludo a todo el auditorio que les hace favor de Y seguirlos que a los ustedes. universitarios participen. Es muy importante la Que participación salgan a de la los jóvenes calle. y en general de toda la ciudadanía. A toda la ciudadanía les hacemos una atenta invitación para que se informen de las diferentes opciones, pero sobre todo acudan a las urnas el próximo 1 de julio a elegir a sus representantes. Y qué mejor que puedan ir a las urnas informándose previamente de todas las opciones. En una de esas lo sustituyen el programa. ¿De eso se trata? Buscar nuevas opciones. Gracias. ¿No? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Oaxaca a fondo, su programa.